¿Qué tal estáis, prestosos, prestosas? Nosotros hoy nos hemos venido a Illas, 400 metros de altitud sobre el nivel del mar. ¿Vosotros sabíais que en Asturias, bueno, Asturias es la tierra de los quesos, tenemos más de 40 tipos de quesos? De ellos, 4 tienen denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida. Pero hoy nos vamos a referir a uno de ellos. Para nosotros, hoy es el queso estrella, la Peral. Quesos La Peral nace el 23 de junio de 1923, inicialmente como Quesos Antonio León, el tatarabuelo de la saga familiar, porque uno de los secretos de este queso, del queso La Peral, es la familia. En Secretos de Asturias sabéis que siempre nos acompañan los expertos, los que tienen algo que decir. Hoy tenemos el lujo de contar con un miembro de la 5ª generación. Ella es Noemí López, bromatóloga de la empresa, arte y parte de la familia, que nos va a contar más secretos sobre el queso La Peral. ¿Qué tal estás? Buenos días. Gracias por recibirnos. Gracias a vosotros por venir a nuestra casa. Comenzamos a saber cómo se hace el queso La Peral, que se hace como todos los quesos prácticamente, ¿no? Sí. Cuba enorme. Eso es. ¿Cuántos litros de leche caben aquí? 6.000. Después echáis el cuajo. ¿Cómo es la cosa? Cuéntame. Echamos los fermentos, sí, y el penicillium roquefort y el cuajo. Y luego, después de un tiempo, la leche que es líquida se transforma en gel y luego ya lo cortamos con las liras. ¿Y cuánto tiempo tarda, Noemí, en convertirse la leche en gel? Eso no te lo puedo decir porque es uno de nuestros secretos. Este es el secreto de Asturias de hoy, uno de ellos. ¿Sí? ¿Ahí radica el éxito de La Peral? Hay muchos puntos importantes y ese es uno de ellos. Noemí López, miembro de ya esa 5ª generación, desde tu tatarabuelo Antonio, y decidiste prepararte como un poquito más, ¿no? Porque estudiaste bromatología en la Facultad de Veterinaria de León, ¿no? Sí, que es Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que es una carrera bastante nueva y bueno, al final tiene mucha aplicación aquí en una quesería y en general en la industria alimentaria. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, la carrera nos abre bastantes ámbitos a la hora de trabajar en una industria alimentaria. Y el papel pues es calidad, es seguridad alimentaria, es la producción, quiero decir, todo lo que se pueda modificar, procesos, en general va todo un poco por ahí, es muy amplio. Y al final, como es una empresa pequeña, pues puedes controlarlo. Efectivamente. Bueno, nos hemos aproximado ya un poquito más al objeto de deseo, que son los quesos La Peral, y estamos delante de toda esta mesa, ¿no? de quesos, que son queso hecho con leche de vaca, ¿no es así? Sí, este es de vaca. Porque tenéis más especialidades. Tenemos otros dos quesos azules, uno elaborado con leche de oveja y otro con leche de cabra. ¿Y cómo se comportan las leches? ¿Cuál es el producto más redondo? Te preguntabas. Cada leche es diferente porque lógicamente, los animales tienen una producción y además tienen diferentes características de proteína y grasa. Entonces eso, a la hora de trabajarlas, son totalmente diferentes. ¿Y estas vacas, tenéis ganadería propia? No tenemos ganadería propia. Trabajamos con la cooperativa de Campo Astur y bueno, nos traen la leche desde Otur, todo 100% leche asturiana. Bueno, a ver, yo quiero saber más o menos qué tiempo de vida tiene este queso en este momento. 7 horas, está recién nacido. Pero bueno, si es un bebé, está desuerando, ¿no es así? En estas mesas donde está soltando de forma natural ese suero. ¿Esto se podría comer? Claro, esto sería cuajada. Sin sal. Sin sal. Todavía no está salado. Porque ahora, ¿a dónde van ellos? ¿De dónde los lleváis? ¿Y cuánto tiempo tienen que estar ya así solidificados para que los llevéis a las estanterías?
Todavía le quedaría un proceso de salado a las 48 horas desde hoy, es decir, lo salaríamos pasado mañana y luego en ese momento ya empezaría la maduración. Seguimos en Quesos La Peral. En este momento de mi vida soy muy feliz porque ya huele a queso un poquito. Y entonces podemos decir, Noemí, que estos son los más jovencitos y ya vemos enfrente con el penicillium que se ha activado, pues el color un poquito, hombre, no parecido, pero sí similar a lo que consumimos, ¿no? Estos son los jovencitos. ¿Estos ya están salados? Sí, estos ya están salados. ¿Los habéis salado cuántas veces? Dos veces. Me decías una en la mesa y otra aquí, ¿no? Eso es, sí. Y después ya vamos a ver de cerca lo que podría ser y en cuánto tiempo el típico queso La Peral. Pues nos vamos entonces de los jovencitos a los un poquito más veteranos. ¿Qué tiempo tiene este queso? Este queso pues tendrá 15 días como mucho. ¿Y qué le está pasando? ¿Por qué es azul ya? A ver. Pues porque estamos en una cámara que tiene las condiciones de humedad y temperatura perfectas para que el penicillium, que es el moho que lleva dentro y la peculiaridad de este queso, se desarrolle. Entonces se empieza a desarrollar a partir del día 10 y ya está en plena fase de crecimiento. Entonces, Noemí, si me permites esa pregunta un poco de ignorante total, ¿qué le da el penicillium al queso? Aparte de darle esa atribución de ser azul, ¿no? Pues el penicillium lo que le da son las características organolépticas del producto, es su peculiaridad. Soy consciente de que es el secreto de Asturias en el que estamos menos favorecidos, todos, hasta nuestro compañero cámara, pero todo sea por La Peral. ¿Qué tiene La Peral que se diferencia del resto de los azules de Asturias, vamos a decir? Porque en el mundo hay cientos, ¿no?, de tipos de queso azul, ¿no?, en Francia, por ejemplo, pero aquí, ¿qué tanto nos gusta, ¿no?, La Peral? ¿Qué tiene? Bueno, el proceso de elaboración es distinto. Tenemos una manera de hacer el queso y ellos tienen otra manera de hacer el queso. Eso ya es un punto muy importante porque el queso La Peral es un queso más suave. Entonces, pues es muy fácil comerlo, como se dice. Estos quesos que tenemos aquí ya, que ya sí que se parecen a los que vamos a ver dentro de poco etiquetados, de tamaños, ¿cuánto puede pesar estos? Estos sobre 2 kilos y estos sobre 1 kilo, más o menos. ¿Qué tiempo tienen ya estos quesos? Tendrán 30 días, tranquilamente, sí. Y qué feliz soy. Bueno, de esto que es el producto final, pero antes es esto. Y aquí tenemos a Sonia, ¿verdad? Sí. Noemí. ¿Cuántos quesos puede envasar al día? No sé. Pues de este formato unos 1000. ¿Al día? Sí. Y porque tenéis de este formato, ¿qué es? Este formato es el de 800, que lo que hacemos es partirlo manualmente con un cuchillo y sale el mini, el formato de 400. Tenemos de 2 kilos y de 8. Y también Sonia envasa los de 8 kilos, eso es hacerle rodar como hace ella, eso... Sonia lo envasa todo. Pero pues en este quesín tan prestoso, tenemos, también podría ser el secreto de hoy, esta etiqueta tan chula que diseña... Mi abuela Esther. Esther, esto va por usted. Esta especie de redondel podría ser el sol, a mí me recuerda mucho a esas ilustraciones que hay en ciertos hórreos de aquí de Asturias del siglo XVIII, especie de picos, y donde estáis vosotros, que es una zona elevada, que eso puede ayudar, ¿no, Noemí? Puede ser, sí. Que no sé, un poco la pureza del aire alrededor y de fondo el cielo o casi el mar, porque estáis muy cerca de Avilés Illas. Pues uno de los secretos prestosos, más prestosos y más felices, porque estamos aquí con el queso La Peral, viendo cómo se elabora y cómo se envasa. Parece ser que los entonces príncipes de Asturias pidieron, ¿no? Casa Real solicitó que hubiera peral en la mesa, ¿no? Sí, eso fue una sorpresa para nosotros. ¿Qué proyección tenéis en el mundo ahora mismo? Sé que exportáis a Estados Unidos, a Australia, ¿no? Sí. Bueno, a ver, la exportación es un camino complicado porque requiere de mucha burocracia y bueno, no es sencillo, pero estamos abriendo camino. Bueno, ya por fin estamos lo más parecido a lo que nuestros seguidores conocen de nosotros. Noemí, estamos llegando al final, pero bueno, por supuesto nos apetecía venir a saludar de alguna manera a tu tatarabuelo, don Antonio.
y felicitaros porque hemos visto las instalaciones impecables, ¿no? Habéis hecho muchos cambios, ¿no? Continuamente. Sí, aquí se hacen bastantes inversiones siempre para mejorar las instalaciones y hacer el mejor queso posible. Como el que en su momento hizo don Antonio. ¿Tú crees que se habría parecido a lo que hacéis ahora? Sí, creo que sí, porque todo fue de generación en generación y creo que se parece seguro. Porque tienen los mismos secretos desde 1923 hasta el 2024, pero no nos van a contar. Pues nos vamos despidiendo ya, Noemí, con los 3 tipos de peral, que son hechos con diferentes o con sendos tipos de leche. El clásico de vaca, del que hemos hablado toda la mañana, cabra y oveja. Tú, sí, como experta o de alguna manera como bromatóloga, los tendrás que catar, que probar. ¿Qué me dirías de ellos? Mi preferido es el de cabra. En los primeros meses de maduración me parece un queso muy sutil, que no notas esa fuerza de la leche. Pero bueno, por ejemplo, el de oveja es uno de los preferidos por muchísimos consumidores, dicen que es uno de sus quesos favoritos. Y luego el vaca también está excepcional por la cremosidad, no es nada amargo, es un queso, digamos, el más fácil de todos. Con dulce está, dulce de membrillo, por ejemplo, manzanina asturiana, dulce de manzana asturiana. Noemí López, muchísimas gracias por habernos atendido toda esta mañana tan aromática y tan quesera con vuestros productos, con 100 años ya de historia. Gracias a vosotros, esta es vuestra casa. Muchísimas gracias. Qué bien hemos pasado, ¿eh? Qué envidia, ¿verdad? Pues ya sabéis, el martes que viene en Secretos Asturias, más secretos. Hasta pronto.